Tomen asiento, por favor. Qué lindo es verles, qué lindo es tenerles aquí en la casa del Señor. Amén. Qué valientes han sido al desafiar el frío y al estar en este lugar, aquí en el fuego sagrado. Hoy también por la mañana, a las 10 de la mañana, tuvimos una reunión tan preciosa como esta que estamos disfrutando. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios. Y yo quiero compartir con ustedes rápidamente una palabra que se encuentra en el libro de Primera de Reyes. Y voy a intentar ser sintético, breve, para que no se me congelen allí en el asiento. Primera de Reyes, capítulo 19 y verso 9 al 12. Es la palabra que compartí a la mañana, que el Señor me inspiró para darle al pueblo, y yo creo que te va a bendecir también. Amén. Dice así la Escritura, la bendita palabra de Dios. Y allí se metió, está hablando de Elías, en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió y dijo: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte. Repita conmigo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y escuche bien lo que dice ahora: y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Esto es palabra de Dios, y le damos un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Dios había direccionado la vida del profeta Elías para subir a lo alto del monte Carmelo. Él allí restauró el altar de Jehová, que estaba arruinado, y que estaba arruinado porque estaba en desuso, porque el pueblo de Israel ya no oraba, no adoraba, no buscaba a Dios, no le daba importancia a las cosas sagradas. Pero él sí, por mandato de Dios, subió al monte Carmelo, restauró, reparó el altar de Jehová que estaba arruinado, ¿verdad? E hizo un desafío en aquella jornada. Le dijo Dios: Señor, yo quiero que tú respondas a través de fuego, que tu fuego descienda sobre este monte y sobre este altar en señal de aprobación, para que todo este pueblo crea, y especialmente los profetas de Baal que están aquí rodeando este lugar, crean que tú eres el único Dios verdadero, el Dios de Israel. Y dice que cuando Elías reparó el altar y oró, hizo una breve oración, pero poderosa, sentida desde el corazón, Dios se manifestó. Fuego del cielo descendió, y ese fuego consumió el holocausto, la leña y todo el altar. Aquel día Dios le dio al profeta una victoria resonante. La espada de Elías le puso fin a la vida de 450 profetas de Baal. Como si yo dijese en este tiempo 400 hechiceros, 450 brujos, 450 personas que trabajaban para el mal, para la oscuridad, para Satanás, encontraron su final en aquel monte, porque Dios vindicó la vida del profeta. Pero a las pocas horas de aquel gran milagro, de aquella gran epopeya, a las pocas horas de que Elías vio el fuego y vio esa victoria resonante, dice que alguien llevó las noticias a Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Jezabel era la dama de hierro en aquellos días. Era la mujer que tenía la lapicera. Era la manda más del imperio. Era la manda más de Israel. Era la mujer que tenía la autoridad, que tenía el poder. Pero era un ser oscuro. Era un ser malvado, era un ser siniestro, porque ella no amaba a Dios,
no honraba al Dios de Israel, sino que por el contrario, ella sostenía económicamente el culto a Baal, el culto a los demonios. Ella le daba de comer a los 450 profetas de Baal. Es más, esos 450 profetas todos los días se reunían con ella, eran su fuerza de choque, eran sus consejeros, eran sus brujos personales que formaban parte de aquella corte. Cuando Jezabel, que era la esposa del rey, aunque el rey Acab era obviamente en papeles el rey y quien gobernaba, como se dice habitualmente y como a veces escuchamos en los refranes, él era la cabeza pero ella era el cuello. Ella era la que manejaba todos los asuntos del país, así que era la mano fuerte. Cuando ella escuchó lo que Elías le había hecho a su gente, dice que le envió un mensajero diciéndole de esta manera. Cuando el mensajero llega delante del profeta Elías, le dice: así dice Jezabel, así me hagan los dioses y aún me añadan, si yo mañana a estas horas no pongo tu cabeza como la de uno de aquellos 450 de mis profetas. Cuando Elías escucha esta palabra, dice que se angustia, se llena de temor, de tristeza en su corazón. Viendo el peligro, él deja el lugar de la victoria y empieza a caminar errante por el desierto, buscando escapar de aquella amenaza. Él no consulta a Dios, se deja llevar por la emoción, se deja llevar por la mala noticia, se deja llevar por la amenaza, teniendo miedo por su vida, pero también siendo acompañado de una profunda depresión, porque él veía que a pesar de sus esfuerzos, el pueblo de Israel todavía no reaccionaba en esto de volverse a Dios de todo corazón. Él emprende un camino de 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Pero en el medio, él tuvo que atravesar un desierto. Ese fue el desierto de su tristeza, el desierto de su angustia, el desierto de su soledad. Él no fue acompañado por nadie, ni siquiera su criado Giesi, que era su mano derecha y que era su ladero, el que lo acompañaba en todo momento y en todo lugar. Ni siquiera Giesi lo acompañó porque él no quiso. Él le dijo: quédate aquí porque este viaje lo voy a emprender solo. Y durante esos días en el desierto le acompañó la depresión, le acompañó la tristeza, le acompañaron pensamientos de muerte. Es más, la palabra de Dios dice, ¿verdad?, en este capítulo, que llegó un momento de tanta tristeza y de desazón en la vida del profeta Elías, que él oró de la siguiente manera. Le dijo: Señor, quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres. Él deseó la muerte. Él pidió la muerte en esa oración. Él dijo: Señor, yo ya no quiero vivir más. Mi vida no tiene sentido. Siento que no hay frutos. Siento que no hay resultados. Siento que me he esmerado tanto hasta aquí y sin embargo estoy todavía o aún en foja cero. Mis manos están vacías. Siento que mis ojos no están viendo los resultados de todo mi trabajo y de todo mi esfuerzo. Fue por eso que la depresión le tomó de tal manera al profeta que él fue invadido por pensamientos de muerte, por pensamientos de suicidio. Y dice que estando en esos pensamientos, él sigue caminando y encuentra una cueva y allí se mete en esa cueva. Pero Dios, en su gran amor y en su gran misericordia, descendió a esa cueva. Y estando a la puerta de la cueva, Dios llamó a Elías y le dijo: Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces dentro de esta cueva? Yo no te quiero metido en una cueva. Yo quiero que salgas y te pongas de pie en este monte. Yo quiero que salgas y te pongas de pie otra vez delante de mí. La cueva en la Biblia representa el lugar de nuestro dolor. La cueva representa esa decisión tonta que muchas veces tomamos cuando nos sentimos solos, nos sentimos abrumados por el problema, nos sentimos angustiados, nos sentimos en soledad, sentimos que nuestra vida no tiene sentido. Para muchos la cueva puede ser otra vez volver al alcohol. Para muchos la cueva es tirarse a la cama y no querer salir. Para muchos la cueva es encerrarse en la habitación. Para muchos la cueva es estar 24 horas frente a la televisión viendo siempre las mismas malas noticias. Para muchos la cueva quizás es ese encierro del alma, del corazón, de no querer hablar con nadie, de no querer comentarle su problema a nadie, de decirle a los demás: déjenme solo porque yo no quiero preocupar a nadie.
yo no quiero traerle problemas a nadie. Quizás esa sea la cueva. Para muchos la cueva quizás es volver al vicio del cigarrillo, quizás tener allí el tabaco entre los dedos para poder calmar la ansiedad y los nervios. Para otros la cueva quizás sea los ansiolíticos, el volver a la pastilla, decir, me siento un poquito mal, ya enseguida una pastilla, me cuesta dormir, otra pastilla, me cuesta comer, otra pastilla, siento frío, otra pastilla, me siento triste, otra pastilla, ¿verdad? ¿Cuántos hay que viven empastillados? ¿Cuántos hay que viven permanentemente, verdad, con un montón de blister y de medicamentos en su mesita de luz o en la mesa de su living, de su comedor? ¿Por qué? Porque frente al primer problema ya están recurriendo a la medicación, incluso aquella que el médico jamás te recetó. Esa es la cueva moderna de muchos. Muchos frente a la preocupación, al dolor, a la amargura, a la soledad, a la tristeza, frente a los mensajes de malas noticias, toman la decisión equivocada como la que tomó Elías de caminar solos, de mandarse al desierto y de meterse en una cueva, en un aparente refugio del alma, pero que lo único que hace es traer todavía más angustia, soledad y desespero. Este mensaje es para todos aquellos que en esta noche están aquí o nos están escuchando a través de la radio o nos están viendo ahora a través del video, que están pasando por una etapa de tristeza. Yo quiero decirte que la tristeza es inevitable. La tristeza es inevitable. Tarde o temprano, todos en la vida hemos de experimentar tristeza, ya sea por la pérdida de alguien o de algo, ya sea por una desilusión o ya sea por la amargura que nos trae una mala noticia, algo que está fuera de nuestro control. Pero tarde o temprano todos vamos a experimentar tristezas. Y esto no tiene que ver con tu nivel de unción. Esto no tiene que ver con tus años de cristiano. Esto no tiene que ver de si eres o no pecador. Puede estar o no Cristo en tu barca, que igual vas a tener tempestades. Amén. En una oportunidad los discípulos cruzaban del otro lado y dice que se levantó una gran tempestad. Y a mí lo que me llama poderosamente la atención es que Jesús estaba en esa barca. Y digo esto porque a veces creemos equivocadamente que porque somos cristianos no vamos a tener tempestades, o porque venimos a la iglesia no vamos a tener problemas, o porque nos hemos bautizado, somos fieles diezmistas, o estamos en un ministerio, o servimos a Dios, la tristeza o el día malo no nos va a tocar. No, señoras y señores, la Biblia dice otra cosa. La palabra de Dios dice que no importa cuál sea tu nivel de unción, tus años en la iglesia, todos hemos de experimentar tristeza, porque la tristeza es inevitable. Decí conmigo, la tristeza es inevitable. Pero lo que sí es evitable, lo que sí podemos evitar, es que la tristeza se instale en nuestro corazón y en nuestra casa. La tristeza tiene que ser momentánea. La tristeza tiene que ser pasajera. No la hagas una huésped en tu corazón y en tu casa. La tristeza tiene que ser un momento. La tristeza tiene que ser un valle. La tristeza tiene que ser un día. La tristeza tiene que ser una etapa. La tristeza tiene que tener fecha de vencimiento. La tristeza tiene que ser combatida. No podés permitir que la tristeza se instale en tu corazón. No le podés dar la bienvenida. No podés dejar que tu corazón se llene de amargura, de tristeza, de resentimiento, de preocupación. Cuando nosotros no combatimos la tristeza, esa tristeza va carcomiéndonos los huesos como si fuese un cáncer que nace desde el alma, pero luego va tomando todo nuestro ser. La Biblia nos enseña que vos y yo somos un ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu. 3 en 1, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los 3 son en uno. Es un misterio de la creación de Dios. Usted y yo estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. Y las 3 cosas están conectadas. Cuando una se enferma la otra. Es por eso que los médicos hablan de las enfermedades psicosomáticas. Las enfermedades que surgen en la psiquis. Algunos hablan de que la psiquis es parte de la mente, del carácter del hombre. Nosotros los cristianos decimos que la psiquis nace en el espíritu, en el soplo de vida, en ese aliento de vida que Dios puso dentro nuestro. No importa dónde esté en realidad la psiquis. Ahora, cuando el espíritu se enferma, cuando la mente se enferma el cuerpo también. Por eso es que hay personas que van al médico y el médico le dice, mire señora, señor, usted no tiene nada, usted está más sano que yo. Pero usted vuelve a la casa y a usted le duele todo.
¿verdad? Le duelen los huesos, le duele la cadera, le duele la cintura, le duelen los pulmones, le duelen los riñones, le duele todo. Y usted dice, no, voy a cambiar de médico. Y va a otro médico. Y de repente el médico, ¿qué dice? Usted no tiene nada. Vamos a hacerle un chequeo si quiere para que se quede tranquilo, tranquila. Y le hacen un chequeo de punta a punta. Y usted tiene una salud de roble. Y el médico le dice, tenés corazón para rato, mi amor. Tenés huesos fuertes, estás sanito, salí, disfrutá de la vida. Pero usted dice, me siento mal. ¿Y eso por qué? Porque cuerpo, alma y espíritu están conectados. Y muchas veces la enfermedad no está en el cuerpo, está en el alma, está en el espíritu, está en la psiquis, está en la mente, está en las emociones. Y eso va carcomiendo los huesos. El libro de Proverbios dice que el espíritu triste seca los huesos, pero que el espíritu alegre constituye buen remedio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es por eso que hay gente que de repente tiene problemas en la casa y está triste. Y luego de tener problemas en la casa y de estar triste, le vienen los problemas físicos. Viene la mala racha, empiezan a traer todo lo negativo. Ese problema que empezó allí en el hogar se extiende después al negocio, se extiende al trabajo, se extiende a las relaciones, se extiende al mal humor, se extiende al trato con las demás personas. ¿Por qué? Si el problema surgió ahí quizás en el seno de la casa. Porque una cosa va concatenada con la otra, es un efecto dominó. Una cosa va enfermando a la otra. ¿Cuántos me entienden? ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Es por eso que nosotros tenemos que tomarnos de las palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo en una oportunidad, escribiéndole a la iglesia de Tesalónica, le dijo, señores, estén siempre gozosos, oren sin cesar y den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El mejor remedio es tener el gozo del Señor en nuestro corazón. No perder el gozo del Señor, no perder la alegría, no perder la sonrisa. Sonreír con el alma, sonreír con la mirada, sonreír con todo tu ser. Amén. El gozo del Señor, dice la Biblia, es nuestra fortaleza. Ahora yo sé lo que usted estará pensando. ¿Cómo hago, pastor, para tener gozo? Para gozarme en todo momento, para dar gracias en todo, cuando mi vida se parece a la de Elías. Cuando yo siento tristeza, cuando estoy invadido por la depresión, cuando estoy solo, cuando estoy atravesando un desierto. Pastor, ¿cómo hago para tener gozo y alegría? Cuando al igual que Elías me llegó un mensajero de malas noticias. Alguien que me amenazan de cortarme la luz, me amenazan de recortes en el trabajo, dicen que van a tener que echar a algunos. Cuando escucho un mensajero en la clínica o en el hospital que dice que lo mío es irreversible, que voy a tener que operarme, que tengo que ir con un familiar, que la cosa se puso complicada, que traiga a sus hijos para que vengan a hablar conmigo. Pastor, ¿cómo hago para tener el gozo, mantener el gozo cuando el abogado, no voy todas las semanas y no me da ninguna respuesta? Voy delante del juez y no me da ninguna respuesta. ¿Cómo hago para mantener el gozo cuando siento que mi matrimonio se está perdiendo, se está rompiendo en mil pedazos, se está cayendo al suelo? ¿Cómo hago, pastor, para mantener la alegría y el gozo en los momentos difíciles? Seguramente esta palabra también, o esta pregunta también se la habrá hecho Elías cuando estaba transitando ese desierto y cuando se metió en esa cueva. Él habrá dicho, yo quiero recordar las batallas ganadas en mi pasado. Yo quiero salir adelante, yo quiero volver a ser ese profeta de fuego que en un momento fui, pero ¿cómo hago si siento que no tengo de qué agarrarme? Es en esos momentos donde uno tiene que recordar en primer lugar que todo pasa. Decí conmigo, todo pasa. Todo pasa. En los momentos difíciles, en los momentos de malas noticias, en los momentos en que te llega un mensajero del diablo para drenarte la fe, recuerda esto, todo pasa. En la vida todo es pasajero. Mira, la vida puede cambiar en un instante, para bien o para mal, pero en un instante te puede cambiar la vida. Los que hoy están arriba, mañana pueden estar abajo. Y vos que hoy te sentís abajo, mañana puedes estar arriba. Si tocaste fondo, no hay más fondo. Significa que ahora vas a empezar a emerger, vas a empezar a levantar cabeza. En la vida todo cambia, todo es pasajero. Debajo del sol todo tiene un plazo. Todo tiene un tiempo. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3 que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora y su momento. Vos y yo vivimos en un plano
donde el tiempo nos rige. Por eso tenemos reloj, por eso vamos mirando la hora, por eso tenemos compromisos horarios. Porque debajo del sol estamos regidos por el tiempo. Por encima del sol, en el cielo de Dios, eso ya no va a existir. Porque ahí existe la eternidad. Ahí existe la eternidad. Entonces, en la eternidad no hay plazos, no hay plazos. Nada que tenga que ver con el tiempo nos preocupa. Pero debajo del sol sí. Y Dios creó esta existencia nuestra con un plazo de inicio y de finalización. Todo tiene su inicio y todo tiene su finalización. ¿Cuántos se dieron cuenta de eso? Todo tiene un ciclo. Fuiste al colegio y te enseñaron el ciclo del agua. Nacés, te creces, te pones fuerte, te pones lindo y después llega un momento donde vas envejeciendo, te vas achicando otra vez hasta que dejas esta existencia terrenal. Porque todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo, todo empieza y todo termina. Si nuestra propia existencia física, la tierra, tiene un principio y un final, cuánto más tu problema, cuánto más tu día malo, cuánto más tu temporada, te dice el Señor en esta noche. Aleluya. Ese problema que estás pasando tiene fecha de vencimiento. Aunque no sepas cuándo va a terminar, yo te digo de parte de Dios, tiene un final. Aleluya, dale un aplauso bien fuerte al Señor. Así que, como en la leyenda del anillo del rey, siempre tenés que recordar que todo pasa. Decí conmigo, todo pasa, todo pasa, todo pasa. Hoy tenés un enemigo, pasa. Hoy tenés a alguien que te critica, pasa. El día de mañana te vas a reír. Vas a decir, y pensar que yo me hice tanta mala sangre por lo que decía este fulano. Mira, ya ni existe, ya ni está. Es un recuerdo, ni historia siquiera es de mi vida. Cuando pasa el tiempo, te das cuenta que todo pasa y que al final nada era tan grave como sentías que era. Claro que cuando uno está en medio del desierto y en medio del problema, se hace una mala sangre terrible. Por eso Dios te trajo hoy aquí, para que entiendas que todo pasa. Que lo que hoy estás viviendo es camino, no meta. Es un valle. Es como dijo David, cuando pase por el valle de sombra de muerte. Él no dijo cuando me quede a vivir. Ese no es tu lugar, esa no es tu herencia. Vos vas a pasar, pero tiene un proceso, tiene un tiempo de inicio y de finalización. ¿Por qué? Porque la asignación y la herencia de Dios para ti es que estés de pie en el monte, que estés de pie delante del Señor, que salgas de la cueva, que salgas del dolor, que salgas de la tristeza, que salgas de tu enfermedad, que salgas de tu crisis. Los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Aleluya. Lo segundo que tenemos que hacer cuando estamos en tristeza es cambiar la atmósfera. Es cambiar la atmósfera. Dios descendió a donde estaba Elías y le dijo a Elías, sal fuera. Ahora, Dios podía haber entrado a la cueva. Yo decía hoy a la mañana, Dios podía haber entrado y haberle podido decir a Elías, ponete la pava, vamos a tomar unos mates y vamos a charlar acerca de lo que te está pasando. La cueva está más calentita porque hay mucho frío afuera. Dios podía haberle dicho eso, pero Dios no entró a la cueva, sino que llamó desde afuera a Elías para que se ponga en pie delante del monte. Llama la atención que cuando Jesús fue a Betania a resucitar a Lázaro, Jesús no entró a la tumba. Nosotros muchas veces creemos, predicamos, decimos, y bueno, Jesús entró a la tumba de Lázaro y lo sacó, lo resucitó. La Biblia no dice que Jesús haya entrado. Jesús no entró a la tumba de Lázaro. Jesús se paró delante de la piedra, delante de la tumba, y con voz bien fuerte y potente le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Y aquel que había muerto se levantó. ¿Sí o no? Él no entró. ¿Por qué? Porque la intención de Dios no es entrar a la cueva. La intención de Dios no es que tú te quedes en la cueva. Él vino para sacarte de esa cueva. Él vino para sacarte de ese dolor. Él vino para cambiarte la atmósfera. Aleluya. Y a veces tenemos que tomar ciertas decisiones prácticas en esto de cambiar la atmósfera.
¿Qué quiero decir con esto? Que de vez en cuando tenés que salir un poquito de la rutina, salir de lo que siempre haces, del mismo lugar, de estar siempre haciendo lo mismo, siempre en el mismo lugar, siempre con la misma gente, siempre el mismo canal de televisión, siempre las mismas noticias, siempre lo mismo que te invade. Hay momentos en tu vida donde tenés que patear el tablero y cambiar la atmósfera. Decir, me voy a tomar un par de días, voy a conocer gente nueva, voy a oxigenarme la mente, voy a tomar unos mates abajo de un arbolito. Algo tenés que hacer. Hay gente que a veces se enferma, ¿verdad? Y hay gente que no puede salir de la burbuja de su problema porque está encerrada en una atmósfera negativa, con gente negativa, ¿verdad? En un lugar donde se corta el aire con una tijera. Entonces hay momentos en nuestra vida donde le guste a los demás o no le guste, vos tenés que velar por vos y tomarte un respiro, tomarte un tiempo, tomar distancia. ¿Cuántos me están entendiendo? Alguien tiene que salir de la cueva. Alguien tiene que decir, yo voy a hacer algo nuevo. Alguien tiene que decir, yo me voy a premiar. Alguien tiene que decir, yo voy a tomarme un par de días de respiro. Alguien tiene que decir, hoy no abro el negocio. Alguien tiene que decir, bueno, hoy lo dedico para mí. Hoy lo voy a dedicar para mí, para tener un tiempo de intimidad con Dios. Lo hacía Jesús cuando iba al huerto de Getsemaní. Todos los días se le atendía a multitudes, siendo que era el Hijo de Dios. Sin embargo, de vez en cuando, la Biblia dice que él solía ir al huerto de Getsemaní. Ahí no permitía que le seguía a nadie. Si la gente iba detrás de él, él le decía a los discípulos, díganle a la gente que hoy no atiendo. Hoy apago el teléfono, hoy no hay WhatsApp, hoy no hay unción de aceite, hoy no hay reunión, hoy el pastor no está. Díganle que hoy es el día donde yo voy a estar en el huerto de Getsemaní a solas con Dios. Y eso que era el Hijo de Dios. Sin embargo, él necesitaba ese tiempo de cambiar la atmósfera, de estar con otra gente, de estar en intimidad con Dios. ¿Para qué? Para luego volver al ruedo con más fuerza. Si Jesús lo necesitó, ¿cuánto más lo necesitamos cada uno de nosotros? Amén. Así que si hay alguien que está ahí metido, abrumado en una burbuja de tristeza, es momento de cambiar la atmósfera. En tercer y último lugar, y voy abreviando el mensaje, es importante para salir de la tristeza, de la angustia, que no te cargues con problemas que no te pertenecen, que no te cargues con problemas ajenos y que sepas también cuando tus propios problemas ya no te pertenecen. Es decir, cuando tú hiciste todo, cuando tú hiciste tus oraciones, activaste la fe, caminaste en fe, luchaste en fe, hiciste la campaña, la cadena, hiciste tu voto, hiciste todo lo que generalmente aprendes en la iglesia que hay que hacer para obtener el favor de Dios, para llamar la atención de Dios. Tú hiciste todo y aún así el problema persiste. Ese momento en donde tú tienes que decirle, Señor, este problema ya no me pertenece. Ya no es tema mío, ya no lo puedo resolver yo. Te lo entrego a ti. Amén. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos enseñado que nadie puede cambiar a nadie? Yo no puedo cambiar a Walter. Puede ser mi hijo, yo puedo hablarle, yo puedo aconsejarle, yo puedo ministrarlo, yo puedo darle una palabra, pero yo no lo puedo cambiar, porque lo único que cambia el corazón es Dios. ¿Se entiende? Entonces muchas veces insistimos en que lo voy a sacar bueno, y lo voy a obligar, y venite a la iglesia, y que si no cambia, y que si no me separo, y que vos que sos un atorrante, y estamos ahí, que queremos cambiar al marido, que queremos cambiar a la nuera, que queremos cambiar a la suegra, que queremos cambiar al amigo. Insistimos con palabras y a veces hasta nos volvemos densos, pesados, queriendo cambiar al otro. Y Dios dice, yo no estoy en el asunto, yo no puedo respaldarte así, porque estás interfiriendo en mi obra. Si te hicieras un lado y me dejaras obrar a mí, dice el Señor, verías el provecho. Muchas veces Dios quiere tratar con un ser querido, muchas veces Dios quiere tratar con nuestros hijos, con nuestra nuera, con nuestra suegra, con esa persona del trabajo que nos hace la vida imposible, pero nosotros estamos empecinados en estar en el medio. No, Señor, que déjame a mí. Déjame que yo le voy a hacer imposición de puño. Déjame que yo le voy a dar con la Biblia. Yo lo voy a traer a hablar con el pastor. Y si no quiere venir a hablar con el pastor, pues me lo llevo al pastor a la casa. ¿Sí o no? Y ahí estamos empecinados, que de una u otra manera tiene que entrar. Cuando Dios dice, no es la manera, déjamelo a mí. Que lo que no se aprende por sabiduría, se va a aprender por dolor. Deja que el hijo pródigo experimente lo que es estar en tierra de cerdos. Déjalo un poco que desee las algarrobas.
Déjalo que gaste todos sus bienes que heredó en tu casa y que tenga que volver con la frente marchita y el bolsillo sin guita. Déjalo, dice Dios. Es un trato que yo voy a tener. Pero si nosotros estamos empecinados en hacer la tarea de Dios, no vamos a ver los resultados que realmente estamos esperando. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Entonces hay momentos en tu vida donde tú tienes que entender que el problema ya no es tuyo, el problema es de Dios. ¿Cuánto más, imagínate, te digo, que no te cargues con problemas de otros? Hay gente que hace que su casa sea un basurero, ¿verdad? Y viene fulano, viene mengano, todos con chisme, todos con problemas. No son tuyos. Ay, pastor, es que estoy recargada. Estoy re mal porque vino fulano y me contó esto. Vino mengano y me dijo aquello. Me encontré con una hermana de la iglesia y bueno, y eso es porque tenés que aprender a dejar todo a los pies del Señor. Tenés que entregarle todos esos problemas y esas cargas a Jesús porque no son tus problemas. Yo sé que vos me dirás, ay, pero pastor, yo quiero tener bondad, misericordia, ser una persona amable, compasiva. Pero lo cortés no quita lo valiente. Sé cortés. Pero también entendé que vos tenés que cuidar tu corazón. Sé cortés en ayudar a alguien o en escuchar a alguien en las medidas de tu posibilidad. Pero después no te quedes enganchado. Listo. Hay gente que vos la vas a querer ayudar y la vas a escuchar 3 horas en tu casa. Pero cuando le digas, anda a buscar a Dios a la iglesia, ay, no tengo tiempo. Entonces, ¿te das cuenta de lo que te quiero decir? Es decir, vas a seguir invirtiendo 3, 6, 10 horas. No, vos ya le hablaste. Ahora dejá que Dios actúe. Porque hay gente que vos le vas a dar, no sé, una bendición, un regalo, una zapatilla y la va a salir a vender. La va a cambiar por cigarrillo o por alcohol. Y vos te quedás enganchado, ay, que esos chicos, ay, que lo que pasa, que esa familia, ay, que a mí me parte el corazón. No te enganches, no te cargues con problemas que no son tuyos. Vos no sos Dios, ni sos más fuerte ni más poderoso que Dios. Amén. Lleva todas tus cargas a Dios en oración y deja que Él actúe. Aleluya. Y por último, y con esto finalizo, lo más importante para vencer la tristeza, el dolor, para recuperar el fuego, para volver a ser el Elías del Monte Carmelo, lo más importante es recuperar la presencia de Dios. Por eso es que, como Dios amaba profundamente a Elías, no lo dejó solo, porque Dios nunca abandona a sus soldados en medio de la batalla, ni siquiera los heridos ni los perdidos. Aunque a veces nos parezca que Dios se olvidó de nosotros, Él siempre está allí, a la distancia de una oración. Él siempre está velando por nosotros. Por eso es que Dios descendió y fue a buscar a Elías a aquella cueva, porque en definitiva lo que Elías había perdido era la presencia de Dios. La presencia de Dios. Y cuando uno pierde la presencia de Dios, los gigantes son más gigantes, los problemas son más problemas, las tempestades parecen interminables. Cuando uno pierde la presencia de Dios, todo le parece mal. Todo le parece mal. La cara del hermano le parece mal, el culto le parece mal, lo que dijo el pastor le parece mal, la mosca que se cruzó por delante le parece mal. Cuando uno pierde la presencia de Dios, empieza a vivir una vida irritada, de mal humor, de tristeza, donde el roce se vuelve moneda común y corriente. Elías había perdido la presencia y Dios descendió para decirle, Elías, quiero que te pongas de pie. Quiero que te pares aquí delante del monte, porque la cueva no es tu lugar. Yo voy a levantarte y voy a darte la unción que tuviste en un principio, pero es necesario que salgas de la cueva. Hay alguien aquí, me dice el Señor, que tiene que volver a sumergirse en el altar, en la presencia, en el fuego. Hay alguien aquí que tiene que volver al lugar de su responsabilidad. Hay alguien aquí que tiene que contarle a Dios por qué esa tristeza, por qué esa preocupación, y entregársela de una vez por todas y decir, basta, ya no voy a hablar más de esto y ya no voy a llorar más por esto. Voy a confiar, voy a tener fe, voy a dejar a Dios actuar. Yo voy a meterme en la presencia de Dios. Voy a aprovechar cada culto, cada oración, cada adoración, cada palabra que el pastor dé para sumergirme en la presencia de Dios. Porque yo sé que si recupero esa presencia,
el fuego de Dios va a volver a mi vida. Hay alguien aquí que le tiene que decir: Señor, yo anhelo nuevamente la presencia de Dios en mi vida. Ponte de pie en esta noche junto conmigo. Y si viniste aquí triste, si hay algo que te preocupaba, si hay algo que te angustiaba, si quizás un mensajero, una mensajera, un WhatsApp, un email, una noticia, una factura de electricidad, un problema, actuó como ese mensajero que deprimió a Elías. Hoy es el momento de que salgas de la cueva y le digas: Señor, yo sé que con tu presencia voy a ser más que vencedor. Yo no voy a bajar los brazos, yo no me voy a rendir, yo no me voy a meter en una cueva, yo no me voy a tirar en una cama, yo no voy a dejar que la negatividad tome control de mi boca o de mis pensamientos. Yo quiero llenarme de ti, Señor, en esta noche. Te invito a levantar tus manos. Vamos a adorar al Señor con esta canción que tanto nos ministra.